Amén, Señor Jesús, amén. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, amén. Gracias al Señor, hermanos, por darnos el Señor otro día más de comunión, otro día más para poder comer de Él, otro día más para ser revelados por su sabiduría, ser iluminados, hermanos queridos, recibir la incumbencia del Señor en este tiempo final que estamos viviendo, prepararse, limpiar el pabilo de nuestras lámparas. El pabilo tiene que ser limpiado para que pueda brillar y tenemos que poner aceite en nuestras lámparas para que no se apague la luz. Gracias al Señor Jesús por este día que Él nos da otra vez para tener comunión con Él, tener comunión en la palabra, tener comunión en la oración, preparándonos para aquel día grande y manifiesto del Señor. Estamos viviendo el fin, queridos hermanos, necesitamos enmendar nuestro tiempo, necesitamos aprovechar las horas que se nos está cortando. Estamos en cuenta regresiva, hermanos. Necesitamos tomar al Señor como nuestra provisión completa y total. Necesitamos considerar las palabras de nuestro amado Señor en este tiempo final. El Espíritu del Señor gime dentro de nosotros. El Espíritu gime dentro de nosotros, ser revestidos con ese vestido glorioso que el Señor nos dará para entrar a la boda del Cordero. Debemos volvernos urgentemente al Señor. Debemos pedir perdón al Señor por nuestras acciones que realmente han sido reprobadas por el Señor, acciones que nos han llevado a la degradación espiritual, acciones realmente que nos han llevado a la rebelión contra nuestro amado Señor, sabiendo que Él fue la persona que dio su vida por nosotros, y Él fue fiel hasta la muerte, y Él llevó adelante el plan eterno del Dios Padre Todopoderoso. Hoy día pues nos toca a nosotros llevar el encargo, llevar el peso en nuestros hombros, la obra de Cristo, la obra de la expansión del Evangelio, la obra de poder prepararnos para entrar al reino milenial. Debemos tomar estas palabras. Hay una palabra maravillosa que está escrita en Mateo 5, 6 y 7, que es la constitución del reino de los cielos. Todo ser humano, en la línea o en la esfera terrenal, tenemos en cada país, en cada república, hay leyes, y cada país tiene su constitución. La constitución realmente nos rige a todos nosotros cómo debemos vivir, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, cómo debemos realmente convivir con nuestros conciudadanos para poder tener una vida plena, desarrollarnos, crecer, madurar, tener familia y ser personas plenas de manera sana. En cuanto a la línea de la esfera celestial espiritual, el Señor también puso con su constitución, y está registrado en Mateo 5, 6 y 7. Hay un versículo en Mateo, dice el Señor, que si nuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no heredaréis el reino de Dios. Hermanos queridos, esto es de gran importancia, esto es muy serio. Quizás hemos pasado por alto ese versículo de manera muy rápida, muy veloz, pero si le tomamos el peso que el Señor advierte, que si nuestra justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino venidero. Es necesario, hermanos queridos, considerar estas palabras que habla el Señor, el Espíritu del Señor en Mateo 5, 6, 7. Hoy día el Señor otra vez nos habla con respecto a el ministerio del apóstol Juan en su madurez,
los ministerios epistolares de Pablo, Pedro y Juan. Vamos por la segunda parte, la parte 2. Gracias al Señor. Antes de iniciar esta lectura de este maravilloso mensaje, vamos a orar, hermanos queridos. Vamos a pedir al Señor que sea soberano con nosotros y que nos abra el entendimiento para ver, para que el velo sea quitado, para entender el buen deseo del corazón de Dios. Hoy día estamos viviendo la apostasía. Hoy día estamos percibiendo una gran tiniebla que no nos deja ver. Pero hay una realidad y hay una verdad. Así como se mueve la malignidad, el espíritu de iniquidad, el espíritu del mover de la bestia sobre la faz de la tierra, el Señor, su espíritu de poder, el Señor Todopoderoso también se está moviendo a gran velocidad. Él está convenciendo, Él está despertando. Bienaventurados los que han despertado. Benditos somos, o benditos son los que el Señor ya ha despertado. Y otra vez el fuego a su interior vuelve a arder. Gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a invocar, como dice la Escritura, invocar el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús. Señor, te invocamos. Señor, te llamamos en este momento. Pedimos, Señor, que inclines tu corazón, que inclines tu oído a nuestro clamor. Te pedimos, oh Señor, que escuches nuestro clamor. Escúchanos, Señor, a todos nosotros en este día, porque sabemos, Señor, que tu venida es inminente. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, que hemos sido infieles a tu llamamiento. Líbranos, Señor, del viejo hombre, y revístenos, Señor, en este nuevo hombre que eres tú mismo, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Lávanos, Señor, nuestras vestiduras de lino fino que usted nos puso. Límpianos del orgullo, de la soberbia, de pecados abominables, sucios e inmundos, que realmente opacan la manifestación de tu Espíritu. Señor, ten compasión de nosotros. Por favor, amado Señor, quita la soberbia y el orgullo de nosotros, la vanidad intelectual. Señor Jesús, líbranos de las rebeliones de nuestro corazón. Padre querido, Padre Santo, gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, porque usted nos ha alcanzado un día más para volvernos, un día más para buscar la palabra, un día más para orar y meditar, Señor, en tu nombre y tu palabra. Señor Jesús, encabézanos, Señor, en este día. Señor, sea usted propicio en esta oración. Sea usted, Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin. Por favor, Señor, escucha nuestro clamor. Escúchanos, Señor. Los días son malos, Señor. Los días son malos. Pronto la tormenta se viene, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros, Señor. Lávanos en tu sangre. Perdona, Señor, nuestra escasez, nuestra indiferencia. Perdona nuestra infidelidad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos salve hoy día por medio de esta oración, por medio, Señor, de buscar tu rostro.
Sálvanos, Señor. Sálvame a mí también, Señor. Ten misericordia, Señor, de mí. Es gran responsabilidad entregar su palabra, Señor, a mis hermanos. Te ruego, Señor, te ruego, Padre Celestial, que no nos dejes solo en este día, sabiendo, Señor, que estamos viviendo el fin. Y si aún no entendemos, Señor, quita el velo para ver la realidad, como tú, oh Señor, te mueves, y como el diablo, Señor, se está moviendo sigilosamente, astutamente y engañosamente. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Sea propicio, Señor, en esta oración. Encabeza, Señor, todas las cosas, como dice la Escritura. Encabézanos, Señor, a nosotros. Usted, como Señor de señores y Rey de reyes, enseñoréate, Señor, en nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Y tú, oh Señor, como Rey, reina, Señor, con nosotros, y reina, Señor, en nosotros, dentro de nosotros. Que podamos, Señor, tomar tu palabra como una autoridad de vida, como la realidad de todas las cosas, que tu palabra son fieles y verdaderas. Padre Celestial, cuán gran amor tiene usted, Señor, que nos alcanza cada día y nos lleva al arrepentimiento. Te bendecimos, Señor, en este día. Señor, reconocemos tu nombre que es sobre todo nombre, y que no hay otro nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en que podamos ser salvos, Señor. Tu nombre es Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu siervo Pablo, que reveló tu nombre para nosotros y lo plasmó en los escritos, los hechos de los apóstoles. Qué maravilla, Señor, de haber encontrado esta realidad, esta revelación que está en la Biblia, pero que no la veíamos. La importancia de invocar tu nombre, que tú eres rico, Señor, para con todos los que te invocan. Y como dijo Pedro, Señor, en el pórtico a Salomón, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy día, Señor, otra vez te invocamos, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, muchas gracias por mostrarnos tu nombre que es sobre todo nombre. Señor, va a llegar el día que todos pueblo, los que están arriba, los que están en la tierra y debajo de la tierra, se arrodillarán, Señor, y confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero, Señor, no queremos esperar ese día. Desde ya queremos confesar que tú eres el Señor. Desde ya, Señor, queremos invocar que tú, oh Señor, eres nuestro Señor. Por eso decimos, Señor Jesús. Por eso clamamos tu nombre. Desde ya, Señor, queremos hacerlo. Desde hoy, desde las últimas horas que nos quedan en este día, porque no sabemos el día de mañana. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre por mostrarnos este camino de vida y de salvación para nuestras almas. Perfecciónanos, Señor, con tu palabra. Ilumínanos, Señor, para seguir, para avanzar, para seguir avanzando, Señor, en este camino de salvación y de vida eterna. Gracias, Señor, por la oración. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén, mis hermanos, gracias al Señor. Hoy día seguimos con los ministerios epistolares de Pablo, Pedro y Juan, parte 2.
Como siempre, queridos hermanos, le pedimos a ustedes que tengan un lápiz y un papel para que puedan anotar los versículos que a continuación vamos a anotar. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Así usted puede revisar después con más calma los versículos y seguir comiendo, seguir rumiando como las ovejitas que comen pastito y después ellas se echan y siguen rumiando y rumiando para sacar los nutrientes de los que ellas comen. Vamos a la palabra. Versículos bíblicos para anotar. Hechos capítulo 15, versículo 34. Hechos capítulo 40, versículo 41. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 10. Versículo para leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Le damos gracias a Dios, el cual siempre nos lleva siempre en triunfo, queridos hermanos. Dios, nuestro Padre, es amoroso, maravilloso, que siempre se preocupa por nosotros. Nos lleva de triunfo en triunfo. Y esto lo hace en Cristo Jesús, nuestro amado Señor Jesús. Y por medio de nosotros que llevamos a este Cristo maravilloso, su Espíritu de realidad, por medio de nosotros, Dios, el Señor, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias, Señor. Título: El segundo viaje de Pablo. En los preparativos del segundo viaje de Pablo hubo un problema entre él y Bernabé. Pablo aún tenía una personalidad muy fuerte y se rehusó a dar una segunda oportunidad a Marcos, que los había dejado desde Panfilia durante el primer viaje y no los había acompañado a la obra. Hechos 15, versículo 38. Sin embargo, Bernabé era un hombre bueno, y tal vez por eso no quería dejar de llevar al joven Marcos consigo. Por no estar de acuerdo con ese asunto, Pablo y Bernabé se separaron. Entonces Pablo escogió a Silas para que los acompañara en el segundo viaje, y poniéndose bajo el arreglo soberano de Dios, se sometió a Pablo. Silas era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, una persona muy espiritual. A él no le importó la posición que tenía y decidió acompañar a Pablo. Esto indica que para él lo más importante era seguir al Espíritu y colaborar con su enviado. Esta debe ser una importante lección para nosotros. No debemos ambicionar tener una posición destacada entre los hermanos, sino pagar el precio necesario para seguir al Espíritu, dando al Señor la libertad para guiarnos, sometiéndonos a su arreglo. En su segundo viaje, Pablo ejerció su ministerio según el Espíritu, y Silas lo siguió. Ellos pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Luego fueron a Derbe, Listra e Iconio, y día tras día fortalecían a las iglesias en la fe. Cuando terminaban de hacer la obra en un lugar, seguían la dirección del Espíritu.
Cuando quisieron ir a la región de Asia, el Espíritu Santo no lo permitió y ellos no insistieron en proseguir, solo obedecieron a la orden del Espíritu Santo. Hechos 16, versículo 6. Después decidieron ir a Bitinia, que quedaba más al norte, pero la Biblia nos muestra que el Espíritu de Jesús no se los permitió y Pablo se sometió. Ellos fueron al oeste, a Troas, y allí recibieron el llamado en una visión de un varón macedonio que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos oyeron el llamamiento del Espíritu y, entendiendo que Dios los había comisionado para anunciar el Evangelio allí, intentaron partir inmediatamente. El segundo viaje de Pablo fue lleno de gloria. En la región de en la región de Macedonia, la iglesia en Filipos y la iglesia en Tesalónica fueron engendradas. En esas iglesias los hermanos amaban al Señor a tal punto que algunos incluso fueron martirizados. Puesto que fueron guiados por el Espíritu, ese viaje fue victorioso y glorioso. Gracias al Señor, seguir al Espíritu, el mover del Espíritu Santo. Este es un principio, hermanos, que todos debemos aprender. El Espíritu habla y guía, nos orienta. Nos orienta, gracias al Señor. Lectura bíblica, anoten por favor. Hechos, capítulo 16, versículo 13 al 29. Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 53-54. Lectura bíblica. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Gracias al Señor que Él es como el viento que sopla de donde quiere. Oímos su sonido, mas no sabemos de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Debemos oír al Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 8. Título: sensibles a la dirección del Espíritu. Como vimos ayer, en el segundo viaje de Pablo y Silas, no hicieron su voluntad personal, sino que siguieron la voluntad del Espíritu. Al llegar a Filipos, una ciudad de Macedonia, después de algunos días, se dirigieron a la orilla del río, donde les pareció que había un lugar de oración. En aquel lugar había algunas mujeres reunidas, a las cuales Pablo y Silas anunciaron el Evangelio. Hechos capítulo 16, versículo 12 al 15. Más adelante, por causa de un incidente ocurrido con una joven poseída por un espíritu de adivinación, Pablo y Silas fueron presos. Sin embargo, a la medianoche, mientras cantaban himnos, oraban y alababan al Señor, repentinamente sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión y se soltaron todas las cadenas. Cuando el carcelero despertó del sueño, quiso acabar con su vida, pues vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas. Él se desesperó, pensando que los presos habían huido. Pablo lo tranquilizó diciendo que todos estaban allí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando
se postró a los pies de Pablo. Señor Jesús, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos fueron bautizados en aquella misma hora. Esa fue la obra gloriosa del Espíritu Santo en la ciudad de Filipos. Después Pablo y Silas se fueron a Tesalónica, donde la iglesia había surgido bajo una gran persecución. Algunos hermanos habían sido perseguidos y martirizados, y eso causó una gran tristeza a la iglesia. Pablo los consoló, como vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 4, diciéndoles que la vida que recibimos es eterna. Aleluya, gracias Señor. Por eso cuando somos salvos por el Señor no morimos, sino que dormimos, pues esperamos la resurrección que ocurrirá en la segunda venida del Señor. Posteriormente Pablo se fue a la región de Acaya. Allí y en todo lugar por donde pasó, las iglesias Pablo establecía, incluyendo a la iglesia en Corinto, estaban compuestas por los santificados en Cristo Jesús, por los que invocaban el nombre del Señor. En esa región, con la llegada de Silas y Timoteo, Pablo pudo entregarse por completo a la predicación de la palabra. Hechos capítulo 18, versículo 5. Su experiencia en Corinto también fue gloriosa. Culminó con la conversión de Cristo y toda su casa, también con la de muchos corintios que creyeron y fueron bautizados. Qué maravilla es ser conducidos por el Espíritu Santo. Anotar versículos. Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19 y 22. Gálatas capítulo 1, versículo 1, versículo 15 al 17. Lectura bíblica. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Amén, Señor Jesús, por estas palabras. El final del segundo viaje y el paso por Jerusalén. El segundo viaje de Pablo estuvo lleno de experiencias gloriosas, porque él seguía al Espíritu. La importancia de seguir al Espíritu produce experiencias gloriosas. En ese viaje recibió el llamado de Macedonia y también fue a Europa y a Acaya. El resultado de su labor en el Señor en aquella región fue que las iglesias establecidas llegaron a ser bastante normales. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, él llevó a los hermanos al Espíritu. Qué importante eso de que Pablo llevó a los corintios a experimentar el vivir al Espíritu. Cuando escribió a la iglesia en Corinto, quedó evidenciado que ellos invocaban el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Vemos a través de las epístolas escritas en esa iglesia que, aun siendo dañada por varias situaciones carnales,
Más tarde, después de ser corregidos por el apóstol, los hermanos se volvieron al Espíritu y se arrepintieron. Estando en Corinto, Pablo conoció al matrimonio de Aquila y Priscila, los cuales posteriormente se convirtieron en sus colaboradores. La experiencia de Pablo en esa ciudad no consistió en dar muchas enseñanzas, sino en predicar el Evangelio a los judíos, alentándolos y reforzando la importancia, Señor Jesús, de invocar el nombre del Señor para crecer en vida. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, capítulo 13, versículo 11 y capítulo 14, versículo 20. Pablo y Silas tenían una comisión que provenía de Dios, un ministerio controlado por el Espíritu Santo, y por obedecer al Espíritu tuvieron la bendición. ¿Se da cuenta usted, hermano que escucha? Pablo, por ser controlado por el Espíritu y por obedecer al Espíritu, tuvieron la bendición. Lo mismo sucede con nosotros. Si no obedecemos al Espíritu, no tendremos su bendición. Cuando Pablo finalizó su segundo viaje, extrañadamente decidió subir a Jerusalén antes de volver a Antioquía. Él escribió a los Gálatas diciendo que era un apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Aunque sabía claramente esto, es probable que por no haber sido constituido como apóstol en Jerusalén, no era aceptado por todos como apóstol. En aquella época, aparentemente ya existía la costumbre de que si alguien quería involucrarse en la obra, debía ir a Jerusalén. No obstante, Pablo dijo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esa era la visión original de Pablo, pero al final de su segundo viaje, la Biblia registra, sin explicar el motivo, que él fue a Jerusalén y saludó a la iglesia allí, a diferencia de su primer viaje. Cuando regresó fue directo a Antioquía, pero en esta oportunidad se fue a Jerusalén. Lucas no registró por qué, después de un viaje tan bendecido, donde fue guiado por el Espíritu Santo, Pablo quiso ir a Jerusalén. En sus escritos, Lucas normalmente describía con detalles, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos. Por ejemplo, al relatar la ida de Pablo y Bernabé a Jerusalén, escribió de una manera minuciosa. Igualmente, el voto que Pablo hizo en Jerusalén después de su tercer viaje también fue registrado por Lucas con detalles. Pero en Hechos capítulo 18, versículo 22, no quiso detallar nada, o el Espíritu no le permitió que escribiera sobre lo que había sucedido allí. Tampoco vemos registros específicos de que Silas lo haya acompañado en su paso por Jerusalén. Así que verificamos que algo sucedió e incluso algo influyó
es la manera de actuar de Pablo en su tercer viaje. Nuestra intención al mencionar este hecho es para que jamás nos desviamos de la comisión para la cual fuimos comisionados por el Señor, aun después de haber sido bendecidos por Él. Antes bien, dependamos del Señor para toda y cualquier obra que realicemos, a fin de ser siervos buenos y fieles, con quien el Señor puede contar siempre para realizar su obra. Amén. Señor Jesús, no perder el objetivo. Señor Jesús, qué importante es seguir el orden del Espíritu. Anotar versículos. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 15, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 4 al 7. Lectura bíblica. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya, gloria al Señor. Así que Pablo y Apolos. Señor Jesús, ¿quién son Pablo y quién es Apolos? Solamente son servidores, por lo cual hemos recibido y hemos creído, la cual a cada uno el Señor le concedió. Yo planté, Apolos regó, dijo Pablo, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, hermanos, tenemos que tener en cuenta que ni el que planta es algo, ni el que riega. Gracias al Señor por tales palabras. No es alguien que planta o riega, sino Dios el que da el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7. Título: Apolos en Éfeso. Antes de que Pablo llegara a Éfeso, en su tercer viaje, llegó Apolos. Él era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Además, la Biblia relata que Apolos era de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 25. Cuando Aquila y Priscila, que habían sido dejados por Pablo en Éfeso, al final de su segundo viaje, le oyeron hablar en la sinagoga. Tomaron a Apolos aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo recorrer Apolos Acaya, los hermanos le escribieron a los discípulos de aquella región a fin de que lo recibieran. Apolos se fue a Corinto, lugar donde Pablo había ido a predicar el Evangelio. Puesto que hablaba muy bien, muchas personas en Corinto comenzaron a seguirle y a decir: yo soy de Apolos, yo soy de Apolos, yo soy de Apolos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 12, capítulo 3 versículo 4. Lamentablemente, ese tipo de actitud y preferencia produce partidismo en el cuerpo de Cristo, produce división, aislando a grupos de hermanos en Cristo de la comunión con otros cristianos. Hermanos queridos, esto es muy serio y muy delicado. No debemos proceder así. La iglesia debe tener las puertas abiertas, así como las tenía la iglesia en Filadelfia,
Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. No importa si nuestros hermanos comen carne o no comen carne, o comen legumbres, si guardan o no los días, si sus cultos tienen un conjunto musical o solo piano. Nada de eso es trascendente. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 14 a recibir a los hermanos. ¿Escuchó bien? Pablo enseña en Romanos capítulo 14 a recibir a los hermanos. Si Dios los recibe, nosotros también los recibimos. No debe haber acepción entre los que comen solo legumbres y los que también se alimentan de carne. Tampoco debemos insistir en prácticas según nuestras opiniones y preferencias y mantener una comunión particular solo con algunos cristianos. Antes debemos recibir a todos aquellos que Cristo recibió. Solo debemos apartarnos de aquellos que causan divisiones y tropiezos. Gracias al Señor. A lo largo de los años hemos enfatizado la necesidad de practicar la verdad, las verdades. Las palabras que hemos recibido es llena de vida, porque provienen de Dios. Pero si no practicamos la palabra que oímos, el resultado será una mente llena de doctrinas, solamente doctrinas, y un alma hipertrófica, sin vida, sin movimiento, que no logrará avanzar espiritualmente. Gracias al Señor, que lo que ama al Señor, lo que recibe el Señor, tenemos que recibir también. Señor Jesús, aleluya. Dejamos por aquí este mensaje, esta segunda parte de los ministerios epistolares de Pablo, Pedro y Juan. Gracias al Señor por esta luz, donde hay tantos puntos que tocar sobre la importancia de seguir el Espíritu, de no conducirnos, de separarnos a la dirección del Espíritu izquierda o derecha, porque perdemos la bendición, perdemos la incumbencia del Espíritu de vida. Gracias al Señor por esta realidad, gracias al Señor por estos personajes que salen del problema que hubo en Corinto, y porque nosotros debemos recibir a todos los hermanos. Gracias al Señor porque debemos considerar quien da el crecimiento es Dios. Debemos dar gracias a los hermanos que se esmeran, que se esfuerzan en la gracia para transmitirnos las palabras de vida a todos nosotros, pero no debemos gloriarlos a ellos. No es nada el que siembra o el que riega, sino el que da el crecimiento es Dios. A Él tenemos que darle gratitud y reconocer su gloria, su poder, su victoria, su exaltación. Él es digno, queridos hermanos, de poder tomar, recibir, considerar, ser uno con este Dios vivo que nos ha hablado tanto tiempo y nos ha llevado de victoria en victoria. Gracias al Señor por estas palabras, queridos hermanos, por este mensaje. Ciertamente es un poco largo el mensaje de entender los viajes de estos hermanos, de Pablo, de entender cómo era acompañado por Bernabé, por Marcos, por Lucas, por Silas y por este último que apreció Apolos. Hermanos queridos, gracias al Señor por estas palabras. Estas personas que sirvieron en el inicio de la obra de la expansión del reino de los cielos, descritas
por nuestro hermano Lucas en los Hechos de los Apóstoles son una referencia para nosotros, son una lección para nosotros, que debemos considerar que todo lo que el Señor inicia es Él, lo que Él mantiene es Él, y lo que Él termina, Él es Él. Él comenzó una obra en nosotros y Él la terminará, pero debemos siempre reconocer que Él es el Señor y Cristo. Él es el dador de la palabra, la luz. Hermanos queridos, una cosa importante que considerar. La palabra de Dios, la Biblia, tenemos que leerla. Sí, tenemos que leerla. Pero nunca la tome como un libro de letra. La palabra dice que la letra mata. Y sí que mata. Pero el Espíritu es el que da vida. Es muy diferente. Cuando usted vaya a leer las Sagradas Escrituras, primero que tiene que ir a la presencia del Señor Jesús. Tiene que orar a Él. Tiene que volverse y pedir perdón y lavarse sus vestiduras. Tiene que pedir al Señor que le abra el entendimiento, que le renueve su mente y que Él pueda añadir su aceite dentro de su vasija. No seamos como los fariseos, escribas, que siempre buscaban tentar al Señor. El Señor les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras, pensando que en ellas se encuentran la vida, pero no queréis venir a mí. Hermanos queridos, esta es una palabra muy decidora, porque los escribas no buscaban al Señor para estar delante de su presencia. Ellos solamente buscaban para condenarlo y criticarlo y difamarlo. Nosotros, con la gracia del Señor, hoy día tenemos que tener esa actitud no de los escribas y fariseos, sino que tenemos que tener la actitud de buscar al Señor en su presencia. Tenemos que ir a su presencia. El Señor dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pues eso es lo que necesitamos, espíritu y vida. Tenemos espíritu humano, somos una creación distinta a los animalitos, a las aves, a los perritos, a los gatos, o a un animal grande, un caballo, como se puede decir. Ellos no tienen espíritu, pero nosotros, la creación de Dios, que fuimos creados de imagen y semejanza de Él, tenemos espíritu. Hoy día nuestro espíritu, los que nos hemos convertido al Señor, el espíritu ha sido vivificado. Entonces, como Dios pregunta, Dios es espíritu, y yo busco adoradores en espíritu y en realidad. En realidad. Hay otras versiones que dicen en verdad, pero la versión original dice irrealidad, la realidad. El Señor es espíritu y Él busca adoradores en espíritu. Nosotros tenemos que volvernos a la presencia del Señor para ganar la vida. Él es la vid verdadera. Él es la vid, hermanos queridos, y nosotros somos los pámpanos. Tenemos que estar atados a la vid para recibir la vida. Esta rica savia que corre por la vid, esta rica vida, este espíritu de aceite, este espíritu de vida eterna, fluye por la vid, por el mismo Señor, y es añadida a los pámpanos, la cual el Señor limpia estos pámpanos para que lleven más fruto. Hermanos queridos, si leímos las Sagradas Escrituras y no estamos atados a la vid, este pámpano que somos nosotros, que no estamos atados a la vid, nos secaremos y tomaremos la palabra como una letra muerta, solamente conocimiento. Ciertamente sufriremos pérdida. Lo único que nos edifica, lo único que nos guarda es la vida divina, el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, donde está, hay libertad para tener comunión con Dios
y con los hermanos. Sean bendecidos, Señor, bendita la palabra, sea bendecida la palabra del Señor que hoy día nos muestra la importancia de seguir el orden del Espíritu. No atreverse a opinar nuestros conceptos de que yo siembro o de que otro riega, sino no somos nada, solamente Dios es el que da el crecimiento, no somos nada delante del Señor. Gracias al Señor por tales palabras. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, que tú nos muestras que tú lo eres todo. Tú eres nuestro Salvador. Tú, Señor, diste la vida por nosotros. Tú, Señor, sufriste el oprobio. Nosotros, Señor, merecíamos el justo retribución por nuestros pecados, el castigo eterno. Mas tú, oh Señor, nos salvaste. Sin merecer salvación alguna, el Padre miró para nosotros y nos dio tu persona maravillosa. El camino está abierto. Podemos creer en ti, Señor, por medio de tu Espíritu, que nos ha convencido de delitos y pecados. Muchas gracias, amado Señor, por darnos esta revelación de la palabra, que por tu Espíritu, Señor, somos guiados, que por tu Espíritu, Señor, somos vivificados, que tu Espíritu es luz y tu Espíritu es vida. Gracias, Señor, por la palabra. Bendíganos, Señor, y edifícanos cada día más. Quita el velo de nuestros ojos para ver el deseo de tu corazón, que tú, oh Señor, eres el Alfa y el Omega, que eres el principio y el fin, y que tú, Señor, estás con nosotros hasta el fin del tiempo. Sea que vivamos o muramos, de ti, Señor, somos, del Señor somos parte de ti porque tenemos tu vida divina, Señor, dentro de nosotros, tu Espíritu de realidad, tu Espíritu de vida, tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Señor, por hablarnos de esta manera, para que no nos confiemos de nosotros mismos, sino solamente tú, oh Señor, mereces la honra y la gloria y el poder, porque por tu palabra, Señor, son hechas todas las cosas, y por tu palabra, Señor, somos iluminados, guiados, instruidos, perfeccionados, alimentados, protegidos, iluminados. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por hablarnos así. Señor, que esta palabra caiga en buena tierra. Quita el velo, amado Señor, para que podamos ver el deseo de tu corazón ante tu venida inminente. Hoy día, Señor, estamos igual que el ladrón que estaba al lado tuyo. Aunque lo podamos decir muchas veces esto, Señor, delante de ti en oración, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Esto debimos haberlo visto 20, 30 años, 50 años atrás, Señor. Señor, perdónanos por no haber visto esto antes. Nos hemos dividido, Señor, creyendo que lo hacíamos bien. Mas la palabra, Señor, nos enseña que Pablo corrigió a los corintios, porque uno decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Los hermanos estaban divididos, Señor, igual que ahora. Padre Celestial, guárdanos, Señor, estamos hoy día igual que el que estaba al lado de la cruz. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Somos muy torpes, Señor, para entender tu palabra, para obedecer. Somos muy testarudos, porfiados. Amado Señor Jesús, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Que esta palabra, Señor, entre en nuestro interior para que podamos practicarla, como tu palabra lo dice. Ser guiados por el Espíritu de Dios, ser guiados por tu Espíritu, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por tratarnos de esta manera tan benevolente. Aún tu ira no es manifestada,
Aún, Señor, tú mantienes a tu Hijo, aún no viene por amor a nosotros. Gracias, Padre querido, Padre amado. Nos gustaría usar palabras más inefables, más amorosas para usted, Señor, para agradecerte, Señor, este amor tan grande que no se puede medir, no se puede contar. Bendícenos, Señor, en este día y guárdanos a cada uno, Señor, que hemos escuchado esta palabra. Edifícanos y guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Avergüenza a tu enemigo. Expónelo, Señor, públicamente, cuán mentiroso y engañoso ha sido. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida, y eso es lo que necesitamos de manera urgente. Te damos gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Señor, bendecimos esto. Señor Jesús. Amén, aleluya. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor y Rey para siempre. Amén, aleluya.